Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Amalia? ¿Cómo están? Gracias por sumarse a un curso más, a una capacitación más. Así que agradezco a todos los que se sumaron y también a los que estuvieron ya pendientes de esta clase. Por motivos ajenos a mí, no podía, no pude estar con ustedes esta semana que pasó. Ahí voy a darle acceso a algunos, un ratito más. Ahí, vamos a ver si me están escuchando bien. ¿Qué tal, Kenia? Natalia también. Después de mucho, vamos a hacer algo exclusivamente. Eh, Qué bueno, Lorena. Así que mostrarle que viene a hacerle escucharlo, Lorena, a tu marido escribano. Así que gracias, gracias. Bueno, vamos a enfocarnos a lo que es la RG 42. Todos sabemos que uno de los problemas que tenemos, no digo problemas, pero de repente alguna disyuntiva entre el escribano y el contador. Entonces, hoy me gustaría hablar en qué momento en realidad actúa el escribano. ¿En qué momento actúa? ¿Por qué digo en qué momento? Porque hay momentos donde no va a actuar y que de repente por algún motivo desconocemos, habla el contador y todos. Entonces, ¿en qué momento realmente actúa el escribano? Bueno. Vamos a un ratito, hay algunos que están todavía, que quieren entrar. Vamos a ver quiénes escriban aquí. Vamos a mirar quiénes están en el sector del notariado o escribanía también, si me pueden escribir. Creo que hay más contadores hoy, pero lo importante es que vamos a aprender o repasar esto que ya está hace mucho en la DENIT y que de repente por algún motivo nos olvidamos o desconocemos también, ¿no? Bueno, vamos a hablar exclusivamente de la RG 42 hoy. Y aquí está lo más importante. El notario y escribano público. ¿En qué casos va a actuar? Y vamos a remitirnos exclusivamente al IRP por hoy, ¿verdad? El notario y escribano público va a actuar como agente de retención de casos de rentas y ganancias de capital en la transferencia de un bien inmueble, dice, perteneciente a una persona física. Entonces, en el momento en que el escribano va a actuar como agente de retención, y hablo exclusivamente cuando hay una venta de inmueble, que puede ser a través de un mandato o también un apoderado, porque puede ser que por algún motivo ya no esté en condiciones, y esto no me quiero meter en la parte legal, el dueño, por ende, a través de un mandatario o apoderado, el escribano debe retener el impuesto correspondiente. Acá en esta RG 42 vamos a mirar y ustedes me pueden preguntar ya las dudas que tienen. La idea es que aprendan hoy también conmigo, repasemos las cosas que pueden tener dudas. Entonces, decíamos, la RG 42 sale de alguna manera ¿a qué? A que cada escribano contador entienda en qué caso o cuáles son los actos jurídicos. Y acá está, decía, aquí, disculpen, hay algunos que quieren entrar. ¿En qué momento? ¿En qué momento actúa el escribano público? Para los escribanos son actos jurídicos.
Normalmente para el contador es una, disculpen, ahí sí me escucha, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento el escribano actúa? Cuando hay una compra o venta, cuando hay una dación de pago, cuando hay una permuta o una cesión de derecho, dice. Se aclara que este inciso incluye las acciones hereditarias. Entonces, acá hay algo demasiado importante que el escribano y el contador debe comprender. Hoy Carmen Cantero vende un inmueble o hace una dación de pago o una permuta o una cesión de derechos. Y muchos me preguntan, ¿conocen ustedes la famosa fortaleza que se va pagando mes a mes? Después por algún motivo le quieres traspasar a otra persona porque ya no querés pagar o no podés pagar. Entonces yo miro la RG 42 y miro qué acto jurídico le corresponde y es una cesión de derecho. Entonces, ¿actúa o no actúa la escribana? Debe actuar en estos cuatro casos cuando se da un caso específico de una venta inmueble. No sé si hay alguna. Pueden hacer ya sus consultas aquí también sin problemas en el chat. Me gustaría, todos saben que yo tengo un libro digital. Me gustaría que todas las preguntas puedan hacerlo aquí en el Zoom porque voy a guardar todas las preguntas para agregar de nuevo a al libro digital del IRP. Bueno, entonces, los actos jurídicos, el 30% del valor inmueble dice, quiere decir que hoy yo vendo por 100 millones, me voy a la escribana y la escribana me dice, tengo que retenerte, pero ¿en qué casos? Cuando hay una venta, una dación, permuta, cesión de derechos. Y también algo importante, cuando ese inmueble que yo tengo para vender es realmente un bien personal. Porque si yo voy a vender hoy un inmueble y es parte de mi activo como empresa, como unipersonal, como una sociedad, el escribano ya no va a intervenir ahí. Esto es netamente para la persona física que tiene un inmueble personal, no está afectado a ningún impuesto en nada. Entonces, ahí radica la diferencia. Muchos me dicen en los grupos, profe, mi cliente tiene un inmueble, es parte de su activo. Y la escribana le quiere igual hacer la retención. Nosotros para eso estamos, para ayudarnos y hablo entre otras áreas, mostrarle la constancia del RUT, a qué impuesto está afectado para poder decirle, bueno, este inmueble está afectado a una empresa, por ende lo que voy a vender no puede estar afectado por retención. Y esa es una disputa que de repente solemos tener con algunos escribanos por el hecho, y más que importante, de entender qué acto jurídico realmente estoy haciendo. Y si ese acto jurídico también corresponde a la actividad económica. Esto no está, por ejemplo,
en la RG 42, pero desde el área de contabilidad, comprender que la retención para el escribano solo se va a hacer cuando ese cliente vende algo personal. Bueno, continuemos, discúlpense, apagó solito. Bueno, entonces, hasta acá se comprende, entonces, ¿en qué caso yo retengo? Cuando es un bien personal. En otro caso, no está reglamentado. Y algo importantísimo, el documento que respalda el pago del impuesto, ¿cuál va a ser? El comprobante de retención. Dice clarito en esta resolución, el documento que respalda el pago de este impuesto, ¿cuál es? La retención. ¿Y por qué muchas veces piden factura a los escribanos? Siendo que miren que es algo, una posición muy personal en base a la normativa. Yo sé que varios escribanos también tienen su posición muy lógica dentro de la normativa de que a ellos les afecta, pero miremos lo que dice este artículo del decreto nuevo. ¿Qué, qué documento te respalda? Tu retención. Hoy la persona que vende, ¿qué necesita? Su respaldo del comprobante de retención. La escribana le debe dar. ¿Por qué? Porque hoy se va a registro público o el escribano mismo le hace este proceso y le va a decir dónde está tu comprobante. Con este comprobante se respalda que pagaste. ¿Tá? Vamos a mirar qué tal. ¿Qué tal, Rosalía? Algo muy importante que dice Rosalía. Esta retención es un pago único y definitivo. ¿Qué quiere decir? Al ser un comprobante, yo, y miren acá algo importante, Rosalía, de todos, yo ya pagué el impuesto. Y hablo para el que vendió. No te estoy hablando para el que él compró. En este caso, para el que vende, no necesita declarar en ningún lado. ¿Por qué no va a declarar en ningún lado? Porque el fisco ya a través de la escribana le retuvo el impuesto. Vos tenés que dejar tu documento de retención. ¿Para quién? Para registro público, en caso que te pidan para hacer tu título, seguramente el escribano que me está escuchando sabe que ese es el documento hoy para realmente hacer la escritura de tu terreno o de tu casa. Entonces, ese es el respaldo que yo, vendedor, tengo. Si hoy el comprador me dice, pero quiero una factura, así dice, quiero una factura, pero la RG, ¿qué dice? Que lo único que te respalda es tu comprobante de retención. Yo ya vendí, ya pagué el impuesto. Y algo muy importante también que tenemos que hablar, no digo que está mal que se facture porque hay muchos escribanos que le piden facturar el sonerado. En mi opinión personal no está bien. ¿Por qué no está bien? Siempre hablo de mi opinión particularmente, porque me va a decir, pero el comprador necesita el respaldo. ¿Y qué respaldo más que importante va a hacer con la escritura? Ustedes saben que la RG 90 al cargar, yo voy a poner en otros egresos la escritura. Eso para mí es el respaldo de que yo compré de alguien que ya pagó su impuesto a través de retención.
No le podés obligar al que está vendiendo a que emita una factura que no le debería corresponder, siendo que ya pagó su impuesto al retenerse. Si llegan a un acuerdo, que yo tampoco no estoy en desacuerdo, eso pueden hacerlo, pero para mí, entre comillas, disculpen el término, es al pedo una facturación. ¿Por qué? Puede pasar que Rosalía diga, voy a facturarle, ¿qué es lo que tanto vendí por mucha plata? Le doy a mi contadora esa venta por 100 millones. ¿Qué puede pasar? Que por un malentendido, la contadora ingrese como un ingreso porque es una venta. Y de alguna manera el pedo va a ingresar porque no debería lo haberse facturado. Se comprende, y yo sé que es un punto que siempre discutimos con los escribanos, pero la idea es, yo entiendo la posición de ellos, pero ¿qué más lo que dice el decreto? El comprobante de retención es que realmente pasó por las manos del escribano, a no ser que alguna vez salga una sentencia importante desde el sector de escribanos y digan, se tiene que facturar. Pero está, en mi opinión está muy clara. Si algún documento de acá dice, voy a leer un poco. La consulta, en estos casos, si es bien personal al momento de vender, en realidad no es necesario. Por lo que expliqué, Nati, no sé si se comprendió. No es necesario porque la retención te dice que con eso yo ya puedo respaldar todo lo que hago. Pero el comprador también debe comprender que no puede pedir una factura cuando el mecanismo fue de retención directa. Y me va a decir, ¿y cómo respaldo mi compra con la escritura? Más que eso, no va a poder documentar. Se comprende el motivo, eh, dice, asimismo, en el momento que la escribana te retiene, vos ya cumpliste con la DENIT, en el momento del vendedor. Lo mismo el vendedor y el comprador. Entonces, demasiado importante esto. También pasa, y voy a traer al escribano, ¿qué pasa si yo vendí un bien inmueble a un no residente? No está en Paraguay, pero el terreno está acá. El notario y escribano público interviniente retendrá el 100% del IVA y del INR. Ahí ya diferente. El 100% del IVA y del INR. Cuando sea, en este caso, a personas inmuebles pertenecientes a personas a no residentes, sean estas personas físicas, jurídicas o entidades que intervienen por un mandatario apoderado. Entonces, si hoy hay acá un inmueble y es de un extranjero, pero ese extranjero le llama al escribano y le dice, ¿sabes qué quiero vender? El escribano va a retener, pero va a retener IVA e INR. No solamente ahí no va a entrar IRP, va a entrar el IVA y impuesto a los no residentes. ¿Por qué? Porque el inmueble está en Paraguay, pero es dueño una persona que no vive acá, no residente. Ese también es un punto que suelen preguntar, ¿qué pasa si no vive acá? Los actos jurídicos pertenecientes a no residentes, en los cuales el escribano tiene que intervenir. Bueno, el no residente sería el que vende. Entonces, ¿qué va a hacer? La escribana va a tener que retener IVA e INR. En caso de dación de pago, lo mismo. Se dan cuenta acá, no hay acá un IRP, hay un, en este caso, IVA y INR. Puede haber una cesión de derechos.
también siempre que el enajenante, el vendedor, no esté en Paraguay. Todo esto decimos que es demasiado importante que se comprenda siempre la figura del no residente. La figura del no residente se da cuando puede ser hasta paraguayo, pero ya no vive más en Paraguay, se fue lejos, ya no viene, no tiene una residencia en Paraguay. Entonces, eso lo configura el escribano a que retenga el IVA y INR. En los siguientes actos jurídicos, permuta, cesión de derecho, enajenación, todo esto a través de qué? Del TESACA. Otro punto también dentro de este es, pueden hacer también sus consultas a medida que voy hablando, que el IVA es el 100% acá, no como el IRP, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Aparte de eso, el escribano no solamente hace retención de inmuebles, hace de bienes muebles también. ¿Qué sería un bien mueble acá? Acciones. Yo puedo tener acciones en cualquier lado, una forma de decir. Vivo en el extranjero, no estoy más en Paraguay, pero quiero vender unas acciones, por ejemplo, o bienes muebles, cualquier cosa que sea un bien mueble. Se va a hacer la retención, el escribano. Y ahí me van a decir, profe, pero ¿cómo? El bien mueble va. Cuando es bien mueble, la escribana o el escribano retiene acá en Paraguay. ¿Por qué? Porque el vendedor que está en otro país no va a poder venir. Entonces, el fisco, la DENIT, le hace responsable a la escribana de hacer la retención y pagar lo correspondiente. Lo mismo puede hacer una dación de pago configurado en acciones. El cliente ya no está lejos, quiere vender acciones y le dice a la escribana, bueno, actúa como agente de retención. Entonces, ¿qué hace? Ahí ya no viene más el cliente del exterior, ya actúa a través del escribano. Aquí está, cesión de derechos, también pasa con el condominio. Miren, en todos los casos que puede estar configurado a la actitud, el acto jurídico de un escribano. Por ejemplo, a los efectos de la gravabilidad del IRP, INR o el IVA, en caso de la enajenación de un mueble registrable o de un inmueble en condominio, y se puede haber un condominio también, se atribuirá la renta en proporción al porcentaje de cada condominio, persona física, residente o no. En estos casos, el notario y escribano público efectuará la retención de dichos impuestos en los casos que correspondan. ¿Quién va a dar la retención? El escribano para cada condominio. Porque puede ser también que un condominio venda y es un condominio de esposo y esposa. Y está configurado con la figura de condominio. Y justo va a vender un inmueble. Cuando es figura de condominio, ¿qué hace acá? Dice el escribano, actúa como agente de retención, dependiendo del caso, pero a cada condominio le da la retención. ¿Por qué? La figura del condominio luego es por algo se dice cada uno con sus partes. Acá también actúa el escribano, en este caso del condominio, ¿verdad? Y algo que pasa en la vida real, y un ejemplo que suelo dar
cuando hablamos de retenciones para inmuebles. ¿Qué pasa si quiero vender mi inmueble? Pero había sido con la retención, la escribana había sido demasiado caro ya es la retención. Ustedes saben que los escribanos tienen una tasa del 2,4 por la retención de inmuebles. Pero ¿qué puede pasar si yo tengo la factura de compra? Y había sido con mi compra, voy a pagar menos impuestos. El artículo de la ley 6380 dice, yo le puedo decir al escribano, no quiero que me retengas, por más que sea un bien personal, no me retengas. Yo tengo mi factura de compra, ahora vendo ciertamente, pero tengo mi compra. Haceme por renta real. Claro, normalmente no queremos hacer ese cálculo, ni mucho menos liquidar por rentas de capital. Entonces directamente decimos que le retenga, pero también dice la ley que puedo hacer por renta real en caso de una venta inmueble. ¿Qué pasa si realmente la escribana sabe de esto que dice en la ley? En el artículo 1 de la ley también 6380 dice, bueno, no hay problema, no te retengo, pero haceme una nota y quiero ver todo lo relacionado a tu compra para que yo pueda dejar respaldado como escribano de que realmente vos tenés tu compra. Y te comprometes a liquidar por renta real. Y en la vida real no quiere pasar eso. El escribano ya actúa directo, retiene. No digo que está mal, pero si el cliente te dice, no, yo tengo una compra, haceme por renta real. Se puede hacer también. Esto es más bien también los agentes de información para la gente que puede tener pendiente de pago de otros años. Esto es en base a la vigencia desde el 1 de enero del 2020. El cálculo de los impuestos a ser retenidos a los no residentes, el IVA, acá bienes muebles registrables, inmuebles también, decía lo hace rato en el inciso anterior, cuando el dueño no esté acá en Paraguay, los impuestos que se debe calcular. No porque el cliente esté en otro país, yo no le voy a hacer más ni una retención, no, igual voy a pagar. O sea, no me salvo de esa manera, no me salvo, ¿verdad? Acá están los cálculos y acá decía de los pagos pendientes. Y lo más importante, ¿en qué caso no voy a hacer la retención yo como escribano? ¿En qué caso no hago retención? Cuando el vendedor sea una persona física, jurídica, mejor dicho, lo que decíamos inicialmente. Espera un ratito, ahí. No podrá hacer la retención cuando, por ejemplo, el IRP, cuando el enajenante sea una persona jurídica, también en el IRP, ni del INR del IVA en los siguientes casos, dice. INR cuando exista cesión de derecho a título gratuito efectuado por un residente. Miren qué importante, en estos casos no actúa la escribana, o el escribano, mejor dicho, ¿verdad? Porque también es importante. Pasé un poquitito de largo, los pagos pendientes serían para el 2020 de más atrás. ¿Qué pasa si tenés pagos pendientes, y hablo como escribana, de otros años? En esos casos sería. A partir de la vigencia del 2020 es la retención directa. ¿Se acuerdan antes, Natalia y los demás también,
que vos vendías un inmueble y tenías que inscribirte en rentas del trabajo. Antes era así. Cualquiera que vendía se tenía que inscribir en IRP antes. Ahora te dicen no. Del 2020 directamente con la retención ya no pagas nada. Y los pagos pendientes serían que vos te quedás por ejemplo, tenés deuda en el 2018, 2019, tenés que liquidar todo en esos pagos y a partir del 2020 recién haces la retención como la que estoy explicando ahora, la nueva ley. A eso se refiere. Entonces, el enajenante, cuando sea, en este caso, cesión de derechos del INR, y acá algo importante, si la venta del bien mueble registrable o inmueble y el inicio de los trámites para la formalización de la escritura tuvieron lugar una fecha anterior a la vigencia de la ley. ¿Qué pasa si vos, a mí me pasó un caso que tenía que el cliente jamás le llevó a la escribana para hacer su título, pero ya empezó a hacer los trámites de formalizar? Entonces queda como la anterior ley. Por eso dice, en ese caso no va a actuar la escribana, pero de 2020 en adelante sí ya. Sería un ejemplo, Rosalía, 100 millones es tu venta de inmuebles y tenés que hacerle el 2,4. ¿Cuánto? De 100 millones, ¿cuánto es el 2,4? Si no me equivoco, de 2,400,000, ¿o no? O, vamos a ver, ¿quién me ayuda? El 2,4 de 100 millones, ¿cuánto es? Eso se hace en el TESACA, donde yo cargo el monto total de mi retención, o sea, de mi venta, y automáticamente me sale el monto que el escribano me va a retener hoy. Y eso es lo que pagamos al fisco. O mejor dicho, la escribana es la que paga el fisco. Vamos a mirar, no sé si respondí la consulta de Rosalía. Bueno, también en usucapión también no se hace retención. Disculpen, partición judicial tampoco, no. Hoy yo me separo, hay una partición judicial, no interviene la escribana o el escribano público. Entonces, muchos casos en los cuales no se procede, también miren un poco importantísimo. En este caso, transferencia como aporte capital. Hoy yo quiero aportar a mi sociedad, a mi EAS. Y por algún motivo puedo estar confundido y decir, la escribana me va a retener. No. Hoy yo transfiero X a mi SA, mercaderías, inmuebles, la escribana no retiene. Entonces, recuerden bien que los casos en los cuales el escribano no debe actuar. También muchísimos casos hay donde no va a actuar la escribana, ¿verdad? ¿Qué tal, Celeste? Bueno, decíamos la retención en el caso de condominio, en el condominio, siempre que sea una venta inmueble. Ya hablo del IRP. Yo puedo tener un condominio entre mi marido y yo, la figura real del condominio, donde tengo RUT, todo ese caso, porque ustedes saben que la figura del condominio es una clase especial. ¿Y qué pasa en ese caso? Dice la escribana, en caso de venta de inmuebles, le va a retener a cada uno lo que le corresponde, siempre que sea condominio. Si no es condominio, le retiene al dueño o al que está al nombre de la escritura. Vamos a hacerlo un curso más adelante de condominio celeste. Muchos ya me pidieron la figura del condominio. Pero es así, Celeste. La escribana le hace la retención a cada uno, siempre que sea venta de inmuebles. Bueno.
Después, ¿en qué caso tampoco no se retiene? ¿Verdad? No cuando quiera Celeste. Por ejemplo, sucesión, disolución de comunidades gananciales. Muchos me preguntan, ¿me separo hoy de mi esposo? ¿La escribana tiene que hacer algo con respecto a la retención? No. Retención por lo que se disuelve una sociedad conyugal, no. A nivel tributario estamos hablando. Si hay algún ítem desde el punto de vista civil, ya sería cargo de los escribanos. Pero una disolución de comunidades gananciales no interviene el escribano. Miren, todo esto está en la RG 42. ¿Verdad? Bueno, dice, profe, una consulta. Cuando una persona física adquiere 10 terrenos a cuotas por cada, eso se considera para su IVA, eso sería con respecto a los gastos deducibles, sería no, ¿eh? Recuerden que para que sea deducible, tiene que ser para vivir y tiene que ya estar viviendo ahí, no es. Si no, no es un gasto deducible. Vamos a mirar qué dicen. ¿Se comprende? Bueno, ahora vamos a irnos a una parte demasiado importante. ¿Quién tiene clientes que también estamos hablando de retención, pero de contratados? Vamos a mirar. Voy a descargar el material. Este material, para los que adquirieron el certificado, les va a ir el certificado más este material más esto que está acá. ¿Sí? Así mismo, cuando vende, porque es un bien mueble, Rubén. Bueno, voy a leer un ratito. Aquí, un segundo, voy a compartir mi pantalla. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Se está viendo la pantalla? Vamos a mirar. Alguien está escribiendo, aparece mi pantalla. Vamos a ver si se está viendo. Me gustaría saber si se está viendo. Sí, así mismo. Hice un manual exclusivamente para el funcionario público, pero hoy me voy a detener a los contratados. Miren aquí. ¿Quién tiene un cliente funcionario contratado? Justo hoy estaba haciendo un video sobre esto y hablaba sobre este punto en particular. Hoy un funcionario contratado se le retiene, pero no factura, pero se le retiene igual el 10%. Yo así mismo, este es un manual de todas las entidades públicas, Rubén. Hoy vamos a mirar solamente la parte contratados. Asimismo, no presenta factura. Pero ¿qué pasa? El decreto del IVA donde dice retención a funcionarios contratados de una entidad pública pueden facturar o no pueden facturar, dice, o sea, le da la potestad al ente público de que realmente esto no ingiera o no presente la factura. ¿Por qué? Porque hace directamente a través de una planilla, la entidad le descuenta, pero después Rubén no recibe ningún comprobante de retención y tu cliente te dice, pero ¿por qué lo que me descuentan tanto?
y encima no presento factura, dice. Esa es la pregunta del millón. No presento factura, igual me retienen. El lunes, por ejemplo, eh, o en estos días voy a hacer un curso exclusivamente de contratados y ahí van a mirar cómo hace la planilla, porque es simpático, es una planilla, eh, en tu caso, pero no presenta factura. En mi institución no te dan ningún comprobante. Sí, en tu liquidación de salario, Rubén, dice IVA 10%. Si por ahí tenés, pásame tu comprobante para hacer un instructivo por ahí si me querés ayudar, porque en mi caso, directamente en su liquidación de salario, ¿ya? Dice IVA 10%, pero no hay ningún comprobante de retención. Pero te descontó directo. ¿Y ¿Qué cómo tal, hacemos? profe? Sí, te escucho. Sí, sí, en su liquidación de salario figura el IVA Sí. y lo efectivamente percibido, ¿verdad? Descontando el IVA recibe su sueldo nomás, sin, o sea, lo que se le excluye el IVA, ¿verdad? Pero sí, mensualmente en el correo recibo un comprobante de retención Ah, del bueno, Ministerio de Salud. Y entonces, le retienen obviamente el 100%. en ese caso es el 100%. Sí, Eh, en otra oportunidad vamos a hablar del 30 también importante, porque el contador pues tiene que identificar que, como dice Rubén, puede ser 100%, pero puede ser 30% también cuando emitís sí, sí, factura. sí. En Y este caso evitamos porque por la cuestión del problema para conseguir la factura en servicios personales son pocos los gastos, le va a salir igual, encima está en IRP. Entonces, para no joder, que le retenga nomás, porque le hago entender que ese no es un ingreso, es impuesto nomás lo que le retiene. Porque hay algunos que piensan que le están pagando menos, pero es impuesto lo que está recibiendo menos. O no sé si me explico, profe, así, hablando en realidad es una coloquialmente. retención Sí, luego. Y sobre todo es pago único y definitivo. Quiere decir que él no tiene nada ni que ver. sí, ¿Verdad? Digo en el exactamente eso. sentido de que al ser pago en definitivo una retención que no le corresponde y que debe entender que al ser funcionario público y estar en esa condición de no facturar es lo que corresponde. Muchos dicen me roba el Estado, ¿verdad? Pero en este caso particular está en la normativa luego y eso es lo que quiero hacer la otra semana, algo exclusivamente a retención de contratado. Así que Rubén, si por ahí tenés, me quitas nomás un nombre. En mi caso, por Sí, ejemplo, no llega directamente, yo ya considero un pago único y definitivo. Al ser el sí, 30%, ahí sí, en el 30% ya hay comprobante de retención. En su Marangatú ya podés ver ya también algo importante. En el sí, IDAT tenés que te voy a hacer, pasar, profe. sí, ahí tengo que pedir también ser proveedor del Estado. Ahora, no sé si en tu caso le hicieron también ese famoso IDAT, que es para ser de alguna manera un proveedor de servicios personales. ¿Ah? El Si Rex, todo, algo así. sí, Y, no es REDSE. IDAT se le dice para los funcionarios contratados. Puede ser que en primero, tu caso directamente la entidad ya le hizo al funcionario ahí. Le habrá pedido alguna documentación y ya le hizo. Pero normalmente otras instituciones te piden todo para de alguna manera ser proveedor del Estado. Me pasó a mí, yo enseñaba en la Nacional de Concepción y tuve que hacer mi DAT, que es un registro donde yo le facturo a una entidad pública y de alguna manera me comprometo a la retención. ¿Ah? Entonces, eh, es muy... ¿Y qué tiene que ver con el IRP? Me van a decir, muchísimo que ver, porque tengo que saber que
aunque es un pago único y definitivo, ¿verdad? Yo en mi cálculo debo de restar. Es un pago de IVA. Se va nomás directo al fisco, ¿verdad? Lo mismo pasa en el 30%. Me retienen, yo descuento. Voy calculando mi MNA y sí o sí debo restar para mi cálculo. Entonces, yo creo que es muy importante. Yo sé que tenemos muchos clientes contratados y de repente esta parte de la historia puede crear una confusión innecesaria. Y si ustedes comprenden mejor, en el caso de Rubén, que ya tiene luego un cliente, para los que no tienen, primero hay que enseñarle a ese funcionario que puede haber dos situaciones en el área de servicios personales, ¿no? Entonces, vamos a ver si no tiene alguna pregunta más. Vamos a mirar, Rubén. Quiero sortear una clase. ¿Quiénes de acá ya hicieron conmigo el curso de perito contable? El 2025 me gustaría que muchos puedan tener su registro de perito. Y ya pedido muchos, vamos a volver a hacer una clase de pericia contable, ¿verdad? O los que ya hicieron conmigo, tenemos un programa un poquitito más extenso. Entre todos los que están. Vamos a mirar. ¿Quién no hizo todavía? Vamos a mirar. Natalia, aún no, pero me gustaría, dice. Muy bien. Vamos a ver. ¿Quién? Lorena todavía no hizo. Rubén, no puede ser, Rubén ya. Virginia ya hizo. Yo sé que Virginia hizo. Realmente el curso uno de los cursos que más me gustó fue el de pericia, porque aprendimos a tener otro ingreso, aparte de la contabilidad, ¿verdad? Entonces, súper espectacular. El martes vamos a hacer para los que quieran participar. Bueno, voy a sortear entre todos los que están hoy para que puedan, ¿verdad? Empezar. Bueno, vamos a mirar acá, voy a mirar quiénes. Yo no veo el nombre, o sea, me sale el nombre de o sea, los iniciales, mejor dicho. Está Amalia, creo una NS, vamos a mirar. Espera, no, vamos a mirar. ¿Quiénes? Vamos a ver, vamos a darle hoy al único varón que está acá, creo que es Rubén. Vamos a mirar si hay, si hay otro varón, vamos a sortear otra vez, pero creo que Rubén es el único varón que está hoy conectado un sábado aprendiendo, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a Brian, mirar, ¿verdad? Brian dice, mira, ya, Rubén, hay otro, dice, vamos a ver, ahí sorteado, para los dos. Rubén. Bueno, o si no, ya Le que doy punto. Ya, ya, vamos a ya para hacer los dos. bueno, para dividir, porque hay dos varones, vamos a hacer la primera clase gratis para ustedes. Y si les gusta, después pagan las demás, ¿sí? O sea, la primera clase para los dos varones, que me escriban luego ya antes que me olvide. Y las demás que quieran, les puedo hacer un descuento. 70.000 es por cada clase. Pero la primera podemos hacerlo a 50.000. La primera. En realidad no se van a arrepentir porque van a tener un ingreso más para el año que viene. Así que gracias a todos los que se conectaron hoy. Esta clase va a estar grabada y los que quieran participar ya me escriben para tener un ingreso más dentro del área de pericia contable. Así que yo les voy a ayudar. Son 3 clases bien prácticas. Escribime nomás, Brian, Rubén también. Las chicas que quieran participar, yo les voy a hacer un descuento y nos vemos el martes y el lunes posiblemente vamos a tener un curso gratuito otra vez. Así que para el escribano que está también, un abrazo fuerte. Cualquier duda me pueden escribir. Esto va a estar grabado en el canal de YouTube también. No, a vos, Rosalía, para que vuelvan a mirar si tienen alguna duda sobre la retención y también el cálculo para el contratado del IRP. Les envié un videíto en TikTok
por si me quieran seguir también para mirar todo lo relacionado a eso. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches y nos vemos en otro curso la próxima semana. Gracias, gracias. Ahí está la escribana, Carolina. Escribime nomás si necesitas algo. Necesito luego escribanas también para el tema de EAS o para algunos puntos, ¿sí? Escribime nomás a la escribana también que está conectada. Gracias, gracias. Gracias, Kenia, Amalia también.